Bien, señores, esta es la segunda fecha del mes de la argumentación jurídica. Este es un tema muy importante para abogados, para estudiantes de derecho, para jueces, para proyectistas de resoluciones. De ahí la importancia de este evento, porque nos va a ayudar a argumentar, ¿no?, a motivar nuestras decisiones. Esto es muy importante, porque para cumplir con ese objetivo de exponer razones, fundamentar razones por las cuales se justifica la decisión que adopta, tanto sea el abogado en un informe legal, como el fiscal en un dictamen o el juez en una sentencia, es fundamental manejar ciertos criterios de corrección en la argumentación jurídica. Y esta tarde vamos a tener dos exposiciones muy importantes sobre el particular. El próximo jueves también vamos a tener la tercera y última fecha de este evento, para luego pasar ya al mes siguiente. El mes siguiente, estamos hablando en abril, va a ser el mes del derecho civil. Estamos invitando a importantes expositores que traemos de Lima para que expongan diferentes temas del derecho civil, siempre los días jueves. Durante todo este año, la Comisión de Capacitación ha programado actividades en todas las especialidades de derecho. Muy bien, entonces estamos muy contentos de contar con su presencia y a continuación le paso el micro al maestro de ceremonia para continuar con el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces iniciamos esta fecha, por el 15 de marzo, con la exposición de la doctora Gabriela Carvajal-Caquiste con el tema Las falacias en la argumentación jurídica. Lo dejo con ella en su exposición. Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Capacitación de esta Corte por darme esta oportunidad de disertar un tema acerca de las falacias, que es muy importante, porque hoy en día el tema de la argumentación es un tema que ya debemos de saber de manera obligatoria, ¿no? Bueno, antes de empezar a hablar de las falacias, vamos a analizar algunas cuestiones acerca de la argumentación. He traído algunos conceptos teniendo en cuenta varias características. Primero, porque la argumentación hoy en día, en los últimos años, recién se ha estado enseñando en las universidades, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes en la universidad, que creo que son la mayoría de abogados, han llevado el curso de argumentación jurídica o razonamiento jurídico en la universidad? Levanten la mano. Ninguno, ¿no? Son temas y son materias que recién se están incorporando en la universidad, pese a que esta materia ya se viene desarrollando desde el año 1950, fue progresando en el año 1970. Bien, he escogido algunos conceptos y especialmente la teoría estándar de la argumentación de Manuel Atienza. ¿Por qué? Porque es una teoría que es predominante, es una teoría que la utilizan mucho los operadores de justicia, incluido el Tribunal Constitucional, y además porque la Academia Nacional de la Magistratura, que es un órgano constitucional, por mandato constitucional, el encargado de la capacitación de los magistrados. Y como es el encargado de la capacitación de los magistrados, tienen a bien, ¿no?, de escoger aquellas teorías racionales que van a servir para que el juez pueda ejercer mejor, ¿no?, sus labores y obtener decisiones con dos conceptos, que sean racionales y a la vez que sean razonables. Pues bien, en estos conceptos básicos
vamos a hablar acerca de lo que es la razón, ¿no? La mente humana es una cuestión muy compleja de pensar, ¿no? Algunos neurocientíficos, psicólogos neurocientíficos han llegado a determinar incluso que cuando una persona se encuentra en una situación, la mente resuelve más rápido el problema, pero luego de 10 segundos, la conciencia recién llega a establecer ese conocimiento. O sea, nuestra mente es mucho más rápido inclusive que la conciencia, ¿no? Y para eso también hay temas muy bonitos de la neurociencia y del pensamiento y del razonamiento del ser humano, que es muy complejo. Entonces, en estos conceptos básicos quiero mencionarles que la razón, nos señala, es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas, conceptos, reflexiones, análisis para obtener una conclusión y formar juicios, ¿no? Ese es un concepto básico. Argumento. ¿Qué significa un argumento? Dice, es el razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. ¿Qué significa argumentar entonces? Argumentar es dar razones a favor de una determinada tesis, que puede ser en contra o puede ser a favor. Y la argumentación en general significa, es como la persona razona para demostrar o convencer a otra u otras aquello que afirma y niega. Por lo tanto, podemos decir que la argumentación es una práctica racional, porque existen criterios de corrección que nos permiten decir qué argumentos son buenos, son malos, son falaces. Por ejemplo, al emitir una sentencia, nosotros argumentamos, y la decisión de ese argumento es el resultado de todo un proceso de razonamiento que hace el juez. Y aquí viene algo muy especial, y solamente lo he puesto en 2 palabras, porque luego les voy a explicar por qué. Lo racional es lo lógico, porque la lógica deriva del latín logo. ¿Y qué significa logo? Pensamiento racional. Por eso es que yo lo relaciono lo lógico con lo racional y lo racional con lo lógico. ¿Y qué es razonable? Algo aceptable. Puede ser un buen argumento, y ahora les voy a explicar por qué. Y la razonabilidad, que en muchos escritos vemos, y que también mucho lo emplean los jueces, ¿no? Con criterio de racionalidad, solicito a usted, señor juez, que aumente la pensión de alimentos o disminuya, ¿no? La racionalidad. Todos empleamos esa palabrita racionalidad, pero no sabemos muy bien a veces cómo emplearla, ¿no? Igualmente en las sentencias vemos que dice, con el criterio, bajo el principio de racionalidad y proporcionalidad, el juzgado tal falla en ese sentido. Pero razonabilidad viene a ser el imperio del sentido común, o también es el imperio de los dos términos anteriores, ¿no? Razonabilidad es un argumento que debe ser lógico y a la vez debe ser aceptable. Pues bien, ¿cómo les voy a explicar? Todos aplicamos y conocemos las reglas y hacemos un proceso de subsunción, ¿no es cierto? Pero para ese proceso de subsunción tenemos un esquema. ¿No es cierto? ¿Conocen ese esquema? ¿Alguien me puede decir qué tipo de esquema es? Este es un tipo de razonamiento lógico. ¿Qué tipo de razonamiento? Es la lógica deductiva, ¿no? Esta lógica deductiva, para poder explicar lo que es racional y lo que es razonable, señala que lo lógico, en la teoría estándar de Manuel Atienza, es una cuestión formal. Porque dentro de esta teoría formal, porque dentro de la teoría estándar de Manuel Atienza, vamos a encontrar 3 acepciones: la formal,
la material y la pragmática. ¿Y qué es una teoría? ¿Alguien me puede decir qué es una teoría? ¿Alguien me puede decir una teoría? Una teoría es un conjunto de conocimientos. ¿Y por qué le llamamos teoría estándar? Porque esta teoría estándar tiene características comunes, iguales, semejantes a casi el común denominador de todas las teorías. Es por eso que la Academia Nacional de la Magistratura enseña en la currícula y adopta en la currícula la teoría estándar de Manuel Atienza porque es la más racional. Y además porque es la que nunca, al menos en el Perú, nunca se ha discutido su validez ni su eficacia, ¿no? Y además porque es racional. Entonces, la teoría estándar de Manuel Atienza trata de explicar desde 3 puntos, o 3 acepciones o concepciones, ¿no? Desde la concepción formal, material y pragmática, desde esos 3 puntos de vista. Lo lógico, dice, se ubica aquí. Lo lógico. ¿Por qué lo lógico? Porque la inferencia lógica deductiva cumple un esquema. Por eso es que hablamos de esquemas lógicos. ¿Y por qué hablamos de esquemas lógicos? ¿Y por qué decimos que estos esquemas lógicos pertenecen a las acepciones formales? Por su mismo nombre, porque cumple una forma. ¿Por qué en todos los procesos hablamos acerca de la formalidad del proceso? Porque existe una forma. Nadie puede salirse de un procedimiento preestablecido en norma. Y muchas veces hablamos así, de la formalidad, y que la formalidad, y que la formalidad, y la formalidad. ¿Por qué viene ese término? Porque debe cumplirse una forma. De igual manera, en esta sección de Manuel Atienza, respecto a la sección formal, nos está hablando de una forma. Y vamos a encontrar infinidad de inferencias lógicas, infinidad de formas y esquemas también. Pero el que más utilizamos es el deductivo, porque también hay hay también monótonas, no monótonas, y etc., ¿no? Pero el que usamos más es el deductivo, también existe el inductivo, ¿no? Pero para poder explicarles esta acepción formal, según Manuel Atienza, nos dice que esta acepción formal cumple una forma. Y cuando hablamos del esquema lógico-deductivo, nos dice que esta es la forma de un pensamiento racional lógico-deductivo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el esquema formal lógico-deductivo. Hay más, pero vamos a hablar de este principal que nos sirve para explicar algunas falacias. También nos habla acerca de una acepción material, ¿no? Ya no se va a dedicar simplemente a una forma, a cumplir una forma, sino también a analizar el contenido. Porque ustedes sabrán que este esquema lógico también se le llama silogismo. Y este silogismo también podríamos entender aquí mismo, por ejemplo, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Usualmente en la práctica, ¿qué va en la premisa mayor? ¿Qué va en una premisa mayor? Puede ser una norma, ¿no? Una norma. Y en la premisa menor, un hecho que también lo vamos a llamar condicional. A esto le vamos a llamar el antecedente, el consecuente y esta flechita que puede ser un conector lógico. Y muchas veces nosotros usamos este esquema y hacemos silogismo. ¿Por qué?
porque ponemos premisa mayor, reunimos los hechos y también a la conclusión. Esa es la forma. Pero cuando hablamos de las excepciones materiales, ya no vamos a hablar de una forma, sino de los contenidos. Análisis de los contenidos. Si aquí en esta premisa mayor hay buenas razones, buenos argumentos, y en esta premisa menor igual. Si hay buenas razones o no hay buenas razones y no hay un análisis de los hechos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Que debemos de cumplir una forma? Sí, debemos de cumplir una forma. ¿Que también este argumento debe ser material? Sí, también debe tener. Debemos de tener aquí, analizar el contenido de los argumentos y las razones. Entonces, esa es la sección formal, material, pragmática. La pragmática no tiene ni contenido ni forma, porque más que nada está basado en los discursos para persuadir a un auditorio. ¿Hasta ahí, claro? Sí. Entonces, ¿para qué nos sirve la concepción formal? Para analizar, para el análisis de la estructura de los argumentos. Y para analizar esas estructuras de argumentos, existe la corrección formal. La concepción material dice que se encarga de estudiar las teorías de las premisas y de las buenas razones. Y la concepción pragmática nace de la interacción con otros a través de una discusión y su objeto principal es persuadir, convencer al auditorio. ¿Hasta ahí claros? Pues bien, antes de hablar de las falacias, quiero que analicen esas dos imágenes que tienen enfrente y me digan qué error encuentran. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Encuentran algún error en esas dos construcciones? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? En la segunda imagen es un balcón, ¿no? Pero no tiene ni puerta ni ventana. No hay razón de ser, de por qué lo hayan puesto ahí si nadie puede asomarse por el balcón. Es una construcción, es una estructura. Aparentemente se nota que está bien, pero si lo analizamos detenidamente, está mal construido. De igual manera, en la primera estructura, en el primer dibujo, han visto que han hecho una especie de voladizo, y en esa especie de voladizo no hay ninguna base, esa estructura en cualquier momento puede caerse. Pero aparentemente pareciera que está bien construido, ¿o no? Sí. Algo parecido así es una falacia. Las falacias son argumentos que parecen buenos, pero si los analizamos detenidamente, no lo son. Y esa es su característica principal de la falacia, su apariencia de ser bueno. Y muchas veces, cuando leemos una demanda y una resolución judicial, decimos, oh sí, ¿no? A primera leída dicen, sí, pues tiene razón. Pero después si analizamos bien, de repente es una falacia. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, la definición de una falacia es que deriva de la palabra latín falacia, que significa mentira o engaño con el que se pretende dañar a una persona sin que se dé cuenta. Las falacias implican la violación de las reglas lógico-formales. Aquí hemos hablado de una regla lógico-formal, ¿no? De una lógica deductiva. Entonces dice que una falacia es la violación de esta regla, de esta forma. ¿Ya? Y hay las reglas o técnicas de la argumentación, y estas reglas y técnicas de la argumentación ayudan a refutar argumentaciones falaces o por lo menos a reconocerlos. Aquí se señala que las falacias son malos argumentos que parecen buenos. ¿Cuál es la principal característica de una falacia? Su apariencia de ser bueno. ¿Ya?
Existe diversidad de clasificaciones en falacias, ¿ya? En su forma genérica existen los paralogismos y los sofismas. ¿Cuál es la diferencia entre las falacias y los paralogismos y los sofismas? Por ejemplo, en los paralogismos son argumentos falaces que han sido elaborados de buena fe y no en forma intencional. Muchas veces incurrimos en falacias, en paralogismos, porque escribimos y redactamos una falacia sin darnos cuenta, sin esa intención de causar daño, sin intención de querer engañar, ¿no? Pero los sofismas, sí, estas son las falacias que se han elaborado de mala fe y se hace de manera intencional. Esa es la diferencia de una categoría genérica de clasificación acerca de las falacias. Por eso muchos escuchamos, ¿no? Paralogismo y sofisma, y nunca hemos sabido algo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Son falacias. Unas que se practican de forma intencional y otras a modo de culpa. Por eso es que una es culposa y la otra es dolosa. Pues bien, seguimos. Estos tipos de falacias vamos a encontrar diversas, pero como yo he escogido la teoría estándar de Manuel Atienza y les he explicado las acepciones, así de modo rápido, las acepciones formales, materiales y pragmáticas, también las falacias se clasifican de esa forma. Existen falacias formales, existen falacias materiales, existen falacias pragmáticas. ¿Cuáles son esas falacias formales? Las que se originan por infracción del silogismo. O sea, nosotros hemos determinado aquí una forma, ¿no? Una forma, un esquema lógico-deductivo o una inferencia lógico-deductiva, que también es un silogismo, y la falacia formal será aquella que se origina de la infracción justamente de ese esquema lógico. Las falacias materiales son las que se originan por la construcción de argumentos que no descansan sobre buenas razones. Y las falacias pragmáticas cuando se atenta contra las reglas de la retórica. Ejemplo, un argumento de autoridad cuando se infringen las reglas del debate, evadiendo una cuestión o cuando no se conteste un asunto planteado en el debate. Por ejemplo, existe un debate entre AITE ante un público. Anteriormente, el año pasado hubo, ¿no?, debates acerca de algunos temas, unos que defendían una cuestión y otros que la rebatían. ¿Hubo falacias? Sí, hubo bastantes falacias, porque habían expositores que hacían preguntas a su contraparte y la otra contraparte no respondía lo que se le había preguntado y se iban por otros caminos. En la retórica, en la falacia pragmática, esa es una falacia, es una forma de evadir el tema de discusión. ¿Ya? Pero como no vamos a tocar ahora el tema de la falacia pragmática, pero sí les recomiendo que lo utilicen y lo lean bastante, porque como ahora todo se está oralizando, ¿no? Entonces, es difícil escribir, y al escribir muchas veces fallamos. ¿Cómo será cuando hablemos? Porque para escribir nos damos tiempo de pensar, de leer libros, entrar al internet, hacer un razonamiento y escribir. Pero cuando oralizamos ya no lo hacemos. Nuestro razonamiento tiene que ir veloz. Porque si estamos en un debate con el Ministerio Público y con la parte procesada, entonces uno tiene que razonar mucho más rápido, ¿no? Bueno, hablaremos hoy sobre las falacias formales, las falacias materiales, algunas falacias materiales, pero principalmente las falacias formales. ¿Seguimos? Dentro de las falacias formales vamos a encontrar dos que son muy, muy importantes, que a veces sin darnos cuenta hacemos como paralogismo y pensamos al revés y no nos damos cuenta muchas veces. Existe, dice, la falacia de la afirmación del consecuente y la falacia de la negación del antecedente. Como es una falacia formal y tenemos que cumplir una forma, vamos a aplicar nuestro esquema lógico-deductivo, silogismo. ¿Ya? Y este es el tipo de razonamiento. Si P, entonces Q, la condicional tenemos P.
Si tenemos una condicional P, nuestra conclusión debe ser Q. Este es un esquema lógico deductivo. ¿Hay más? Sí. Ya, pero vamos a analizar esto. Este será el antecedente, este será el consecuente, esta será la condicional y este será la conclusión de un razonamiento, de un tipo de consecuencia. ¿Cómo se comete esta falacia? Dice, la falacia es la afirmación del consecuente. ¿Seguimos? Ahí está. Si la falacia de afirmación del consecuente, cuando a partir de una condicional, acá la condicional, y de la afirmación de su consecuente, de la afirmación de este consecuente, afirmación, ¿qué nos queda? Se pretende derivar la afirmación del antecedente condicional. ¿Cómo? Ahí dice un ejemplo. Si llueve, entonces las calles se mojan. ¿Cuál es el antecedente? Si llueve. Si llueve es el antecedente. Entonces, el conector lógico. Las calles se mojan, el consecuente. ¿No? La condicional, las calles se mojan. Por lo tanto, llovió. ¿Quién le puede encontrar el error? ¿Quién me dice dónde está el error? A ver, analicemos bien. Dice, la falacia formal es que cuando es por la afirmación del consecuente. Falacia de afirmación del consecuente. Falacia de afirmación del consecuente. Nos dice acá, ese es el consecuente. Y acá dice, si llueve, acá dice, si llueve, conector lógico, las calles se mojan. ¿Cuál es la condicional? Las calles se mojaron. Esto que dice, las calles se mojaron, ya, cuando dice las calles se mojaron, es que yo estoy afirmando el consecuente. Ahí está la falacia. La afirmación del consecuente. Pero esa no es la forma del esquema lógico deductivo, porque me dicen, si P, entonces Q, si P, entonces Q. ¿Cómo sería? Si llueve, las calles se mojan. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Llovió. Por lo tanto, las calles están mojadas. Ese es el razonamiento deductivo. Eso es lo que se debe aplicar. Pero cuando nos dice acá hay una falacia, acá hay un error, ¿cuándo? Cuando afirmamos primero el antecedente, yo no he dicho acá llovió. Yo he afirmado las calles se mojan. Y mi conclusión entonces fue, las calles están mojadas. ¿No? ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, llovió. Pero ese es un mal razonamiento. Porque las calles están mojadas no necesariamente porque haya llovido. Porque de repente salió la vecina y regó los parques, o de repente vino la municipalidad y regó todas las plantas. ¿No es cierto? Ahí está el error. Y eso lo vamos a ver muchas veces en los procesos penales. ¿No se han dado cuenta? Ahorita vamos a explicar un ejemplo muy bonito. ¿Se entendió esa falacia formal? No estamos cumpliendo el esquema, porque dice, ¿qué debería de ser lo correcto? Si llueve, las calles se mojan. ¿No? Porque si llueve es P. Entonces, en la condicional, ¿qué le voy a poner? Llovió, porque eso es P. Y la conclusión tiene que ser, entonces las calles están mojadas. Pero aquí se está razonando al revés, a veces no nos damos cuenta. ¿Se entendió? Sí. Ahora, ¿cuál es la otra falacia formal? La falacia de negación del antecedente.
¿Qué nos dice esta falacia de la negación del antecedente? ¿Cuál es el antecedente? Si llueve, ¿qué hay que hacer? Hay que negar. Dice, no ha llovido. ¿Cuál es la condición? Por lo tanto, las calles están secas. Esa es otra falacia. Y no necesariamente porque no ha llovido las calles deben estar secas. Ese tipo de razonamiento a veces es muy difícil aplicarlo o reconocerlo en una sentencia, en una demanda, en una resolución, pero sí se puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Juliana de Moja, es un caso muy bonito. Ahí nos habla el Tribunal Constitucional acerca de la motivación de las resoluciones judiciales y nos da ciertos conceptos para que nosotros podamos guiarnos y ver cómo es que se debe modular una resolución. Y le dice a la Corte Suprema, que confirmó el fallo, ¿no?, condenando a Juliana de Moja por el crimen de su mamá, le dice, y ahora les voy a explicar cómo es esto. Ahí está. Dice, en la resolución de la Corte Suprema, ¿no?, dice, la Ucisa, o sea, la mamá de Juliana de Moja, tenía 60 heridas, 56, de esas 60 heridas, 56 eran superficiales. 3 menos superficiales. Y una, siendo superficial, fue la fatal, la que determinó la muerte de su mamá. Pero también esa sentencia del TC dice que la procesada también tenía 22 heridas. Y 4, solamente de las 22, 4 fueron valoradas. ¿Y cuál era la conclusión a la que llegó la Corte Suprema Penal? Dijo, no, como esta señora tenía más cortes, ¿no?, ella fue la agraviada. Y como Juliana de Moja no dijo tenía 22 cortes, sino valoró 4 heridas, ¿no?, es la persona que causó la muerte de su mamá. ¿Qué tal ese tipo de razonamiento? Ahí están estas dos falacias que hemos hablado. No, tú no puedes concluir, no puedes hacer un análisis cuantitativo para determinar que fue ella la que mató a su mamá. ¿Por qué? Porque no se han valorado muchas cosas. Y ahí la justificación externa estuvo pésima. ¿Por qué? ¿Cuándo hablamos de justificación interna? ¿Quién me dice? La justificación interna es el silogismo que hacemos aquí. Cuando ponemos como premisa mayor una norma, como premisa menor un hecho y la conclusión. Si cumplimos esa forma, estamos haciendo una justificación interna. ¿Cuándo vayamos a la justificación externa? Cuando los argumentos y las premisas que se han puesto aquí no son las correctas. O se han puesto acá, tampoco son las correctas. Por lo tanto, este argumento es derrotable. Y en el caso de Juliana de Moja, lo que estaba mal eran los argumentos, la motivación sobre los hechos. ¿No? Porque no se habían valorado todos los cortes. Porque la Corte Suprema no dijo que Juliana de Moja tenía 22 cortes también. Y solamente fueron valorados 4. Porque la Corte Suprema no dijo de que el corte, a pesar de ser superficial, fue el fatal. Y miren cómo concluye y cómo razona. Dice que Juliana de Moja actuó con alevosía, con agresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente valorado 4 heridas. ¿Qué es lo que está mal? La justificación externa, ¿no? Porque si bien cumplimos con la justificación interna, que es el silogismo, con este esquema, la justificación externa son los buenos argumentos que vamos a poner. ¿Cuándo decimos que una justificación externa es derrotable? Por ejemplo, cuando en esta premisa mayor ponemos una norma derogada. Cuando en la premisa menor, que son los hechos, ponemos un hecho falso. ¿No es cierto? Y para poder cumplir este esquema material, tenemos que saber un sinfín de teorías.
porque también podemos fallar en la interpretación de la norma. Tenemos que saber teoría de la prueba, tenemos que saber valoración de la prueba, tenemos que saber motivación de los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y en ese caso, por ejemplo, dijo la Corte, el Tribunal Constitucional, dijo, ¿no? Bueno, esto es lo que dijo la Corte Suprema, ¿no? Luego de las agresiones verbales se inició la pelea entre la acusada y la primera de las nombradas, o sea, le infirió 13 heridas contusas en la cabeza, en el cuello y los miembros inferiores. Herida cortante por penetrante que penetró a plano profundo y laceró la arteria carótida izquierda y causó la muerte. En el segundo dice, la Sala Suprema alude también desproporcionalidad en las heridas cuando señala que la acusada Flor de María y la monja, o sea, la mamá, se defendía del ataque de la occisa, sino por el contrario atacó a esta con ingente violencia, tanto más si presentaba solo 4 heridas. Así valora la Corte Suprema. No habló de las 22 heridas. Por lo tanto, resulta evidente desproporcional que el número de las lesiones tenía la occisa. Y en tercer lugar dice, apelando a las reglas de la lógica, dice, y de la experiencia, da por sentado que la acusada tenía la intención de matar, al señalar que el conjunto de circunstancias descritas permiten inferir, conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia, que la acusada Juliana Llamoja agredió a su madre con indubitable ánimos mecánico e intención de matar, que es de precisar que dicha conclusión no es el resultado de simples apreciaciones subjetivas o suposiciones, sino de verdadera contrariedad. Ahí vemos que hay algún análisis de reglas lógicas. Simplemente hay una conclusión, porque tú tienes más heridas, la occisa tuvo más heridas, no, y tú tuviste 4 heridas porque no se valoró 22, no, tú eres la que actuaste con alevosía, etcétera, etcétera. Ese es un pésimo razonamiento, porque la Corte Suprema no valoró de que en ese momento se había apagado la luz, y cuando ellas peleaban, no se sabía a quién hincaba a quién, cómo se hincaban, pero ambos se agredieron. Entonces, este habeas corpus fue declarada fundada en parte por la afectación de la justicia efectiva y el debido proceso, y dentro del debido proceso que tenemos la debida motivación. ¿Ya? En realidad no se habían cumplido las reglas lógicas. ¿Sí? ¿Y qué dijo el TC? Dice, con base a lo dicho, la argumentación del Tribunal Penal se observa que las conclusiones que se extraen a partir de sus propias premisas son arbitrarias, carecen de sustento lógico y jurídico, pues exceden los límites de la razonabilidad, ¿no? Esto es, que no resisten el test de racionalidad, por lo tanto este colegiado constitucional encuentra que existen suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión cuestionada por ser arbitraria y carente de un mínimo de corrección racional. Por eso, fundada en parte la habeas corpus, afectación a la debida motivación. Y si analizamos así resolución por resolución, y teniendo el esquema lógico, vamos a encontrar un sinfín de razonamientos que son al revés. Llegamos a conclusiones sin analizar bien las proposiciones y las premisas. ¿Correcto? ¿Se entendió esa parte? Ahora, regresamos. Esas son las 2 falacias formales más importantes que nos ayudan en el quehacer diario de cualquier operador de justicia. Y cuando hablo de operador de justicia, no solamente son los magistrados, los auxiliares, sino también son los abogados, los estudiantes de derecho. ¿Por qué? Porque también cuando se presenta una demanda, se incurre en un sinfín de falacias. Porque en verdad una demanda debe ser ya debe ser la sentencia misma, ¿no? Entonces hay que expresar las razones tanto en las sentencias como en las demandas. Ahora tenemos falacias materiales. Dentro de esas falacias materiales, ya les había explicado que es acerca de las buenas razones y del análisis de los argumentos y de las premisas que vamos a poner en nuestro esquema. Esas son las falacias materiales. Dentro de ellas existen infinidad, pero he puesto algunas y vamos a explicar pocas.
La falacia ad hominem, ad pactum, ignoratia, misericordia, todo está eso en latín, ¿ya? De esas falacias vamos a utilizar algunas que en la práctica vemos que se cometen a diario. Seguimos. La falacia ad vacuum, dice. ¿Cómo se comete esta falacia ad vacuum? Dice, cuando la razón se sustituye por la fuerza de quien propone el argumento. Y eso se ve a diario. ¿O no? ¿No han visto unos escritos donde dice que el señor juez ha actuado de manera temeraria y que si usted no resuelve y no declara la nulidad de esto, de aquello y lo otro, le voy a ver obligado a ir a la ODESMA a quejarlo y a interponer mi queja porque esto afecta a la debida motivación? Ese será un buen argumento. Esa es una falacia al vacuum. Porque tú o los abogados no están derrotando el argumento, la forma de razonar del magistrado. Y muchas veces cometemos el error de explicarles a nuestros clientes, decirle, mira, yo le he puesto así porque en verdad nosotros tenemos la razón, pero no bajo la amenaza, sino derrotando los argumentos del juez. ¿Entendieron? Así que no hay que cometer falacias, hay que derrotar el razonamiento del juez. No se puede razonar bajo amenaza. Ese no es un razonamiento, eso no es un argumento. La falacia ad hominem, dice, esa falacia trata cuando el argumento se dirige contra la persona y no contra el argumento del oponente. Es un argumento que descalifica el argumento del oponente en función a las características o condiciones reales o falsas. Por ejemplo, dice, la teoría de la evolución es mentira porque Darwin es alcohólico. Y muchas veces hacemos en la oralidad eso, ¿no? Y hay que diferenciar de otras cosas. Por ejemplo, en un debate que yo escuché el año pasado acerca de las discusiones, porque hubo, ¿no?, debates, yo escuché a un debatiente que le dijo al otro, no porque te sepas de pavorreta las normas y tengas una memoria gigantesca donde te entras hasta las convenciones y todas las sentencias de la Corte Interamericana, vas a saber que esto es así. ¿Está atacando el argumento o está atacando a la persona? Está atacando a la persona. Y esa es una buena razón, ¿no? Y muchas veces cometemos eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las declaraciones de los testigos en los procesos penales? El juez penal sí tiene que analizar a una persona, y ustedes ponen en sus escritos. Esa persona no puede ser testigo porque es un alcohólico, porque es así, porque es un mentiroso, porque tiene 20.000 procesos, porque debe, deudor alimentario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su declaración no es creíble y no es fiable. ¿Se cometerá una falacia al decir eso? ¿Sí o no? ¿Será una falacia? Cuando estamos calificando a la persona. ¿Sí o no? Y a diario vemos eso. Porque sí se tiene que calificar al testigo, no. Sí se tiene que calificar. Esa no es una falacia. Esa no es una falacia. Porque en verdad sí hay que calificar la característica de esa persona para saber qué va a declarar. Y lo que el juez va a valorar no es a la persona, sino va a valorar si esta declaración es fiable, si es creíble. Nada más. Pero existen sí otras razones que sí atacan al oponente y no atacan a las buenas o malas razones. Y en esa parte sí hay que diferenciarla. Hay otra que se llama la falacia ad ignorantiam. Cuando se dice que el argumento es verdadero porque no se ha demostrado su falsedad. Cuando la ignorancia se convierte en fuente de conocimiento. Dice, no es cierto que Dios existe, porque nadie lo ha probado que existe. ¿Ese será un buen argumento? Y ojo que yo he visto en muchas sentencias penales cosas horrorosas. Ese señor es culpable. ¿Por qué? Porque no ha probado que ese día no estaba en ese lugar. Tenía que probarlo. Ya, y porque no lo probó, es culpable. Y la presunción de inocencia. ¿Pero han visto resoluciones así?
cierto? Y también han visto apelaciones así. Sí. Señor, él es culpable. ¿Por qué es culpable? Porque no ha probado que ese día él no estaba en ese lugar. O sea, porque no ha probado es culpable. Ese es un pésimo razonamiento. Y esa se llama falacia ad ignorantia. ¿Ya? Falacia ad misericordia. Cuando el argumento se apela a la piedad y a la compasión del auditorio, dice: la imputada ha sufrido continuos maltratos por parte del occiso por más de 20 años de convivencia. Por lo tanto, la imputada debe ser castigada con la pena mínima establecida por la ley. ¿Cuántas sentencias penales hemos visto así? ¿Cuántas sentencias en los procesos de alimentos hemos visto así? También. Porque a veces en los procesos de alimentos, el demandado viene, ¿no? Como si viviera en la calle con otra cosa, una zapatilla vieja, no sé de dónde se consigue, ¿no? Sin bañar, todo sucio, y un poco más sin vivir en la calle. Y a veces muchas personas se equivocan y confunden y van y apelan a esta falacia de misericordia, ¿no es cierto? Y así existen infinidad de falacias. Lo peor de todo es que se pone en las resoluciones y en las demandas. La falacia poco, dice, cuando se apela al criterio de las mayorías como si la razón dependiera del número de la que la apoyen. Y eso también tiene que ver con movilidad. Cuando, por ejemplo, se va a resolver acá un caso y hay 20.000 personas afuera gritando que es libre, que es inocente, que es aquello, que es otro, y pues resuelve. Porque lo dice la mayoría. O porque hay un gran número de personas afuera y eso funciona al resultado de eso también. Y eso no es así. Por ejemplo, ¿cómo podríamos razonar de esta forma? Keiji Fujimori fue uno de los congresistas más votados en todo el Perú, casi tuvo el 90% de todos los votos. ¿Eso quiere decir que él es un buen político, un buen profesional, una buena persona, un político de excelencia? ¿Porque el 90% de los votos fueron para él? No. Ahí también incurrimos en esta falacia ad hoc. Continuamos. Falacia de la pregunta compleja. También esto es muy importante y a veces no nos damos cuenta, sobre todo en los interrogatorios de los procesos penales o también los procesos civiles. Consiste en formular una pregunta cuya respuesta sea afirmativa o negativa, conlleva la aceptación de la conclusión implícita. Y no nos damos cuenta, señores abogados, están haciendo ese tipo de preguntas y ellos están escuchando. ¿Qué dice? ¿Continúa usted dedicándose a la venta de productos adulterados? A ver, analicen esa pregunta. ¿Continúa usted dedicándose a la venta de productos adulterados? Si la respuesta es sí, ya está aceptando que venden productos adulterados. Pero si la respuesta es no, también está aceptando que antes sí vendía productos adulterados. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Y los abogados no hacen nada, no dicen nada. No dicen objeción, me opongo, es una pregunta que contiene una falacia. ¿Qué falacia? Es la pregunta compleja. Porque tanto, si responde sí o no, ya está afirmando que sí pues vendía productos adulterados. Y no nos damos cuenta. Lo mismo pasa en la policía, en todas las comisarías. ¿Ya? La falacia de elusión de la cuestión, cuando la conclusión que se establece es diferente a la realidad que se debería probar o demostrar. Por ejemplo, cuando el fiscal está tratando de probar que el acusado es culpable del asesinato, argumenta que el asesinato era horrible, porque encontraron sangre en la pared, había sangre en el piso, había sangre en el techo, había sangre aquí, había sangre allá. No. Ese tipo de falacias de elusión de la cuestión se ve mucho en el Ministerio Público, ¿no? Como le dio respeto si es que quieren. No argumentan realmente los hechos, sino se ponen a desarrollar argumentos que no tienen nada que ver con el tipo penal, con su teoría del caso, hablan de otras cosas. Y a veces muchas veces se le escucha decir afogastar, existe la pericia tal, la pericia tal, pero no dicen cómo esa pericia, cómo esos exámenes psicológicos apoyan su teoría del caso. Y eso también es una falacia.
Y la última, la falacia de énfasis o acentuación. Dice, esta falacia produce cuando la ambigüedad es producida por el énfasis que se da a una frase o un término de la misma. Sí. Y en esta falacia la cometen todos. ¿Saben por qué? Porque cuando se trata de poner la premisa mayor, la norma, por ejemplo, ponen lo que les conviene, tanto en la demanda como en la resolución. Y se ha visto, por ejemplo, he visto en una sentencia, en una resolución, donde cancela una medida cautelar, lo siguiente dice: se resuelve cancelar la medida cautelar. Y dentro de la premisa mayor de la norma que expone el juez, solamente pone esto, artículo 630 del Código Procesal Civil, sobre la cancelación de la medida cautelar. Dice, si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada. Le ponen 3 puntitos y se acabó. Cualquiera que lee, dice, ya, esta sentencia ha sido declarada infundada, por lo tanto, hay que cancelar la medida cautelar. De plano. Y cualquiera que lee esa resolución dice, sí, pues si la norma dice así, hay que cancelarla. Los abogados no se dan cuenta. Los clientes peor, porque no saben nada del derecho. Y esa es una falacia de énfasis, porque solamente ponen y resaltan lo que les conviene, y no lo demás, o ponen lo que les conviene. Y en realidad, el dispositivo normativo dice esto: si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada. Sin embargo, dice, a pedido del solicitante, el juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior, siempre que ofrezca una contracautela de naturaleza real o fianzas solidarias. ¿Se puede cancelar de plano una medida cautelar? Y se comete énfasis, falacia de énfasis, cuando solamente ponemos lo que nos conviene, o también muchas veces ponemos, ¿no?, muy grande el dispositivo normativo y le ponemos en negrita, subrayado con mayúscula, lo que nos conviene. Esa es una falacia de énfasis. Existe infinidad de falacia de énfasis, pero por el tiempo es lo que les he podido dar. Y quiero darles 3 conclusiones. Una de ellas, es importante conocer la teoría de las falacias como criterio de corrección en el proceso de argumentación para aprender a reconocerlos y a no cometerlos. 2. Incurrir en falacias en el proceso de argumentación de las resoluciones denota el incumplimiento del deber establecido en el artículo 139.5 de la Constitución, que es vulnerar la debida motivación, así como dijo el TC en el caso de Juliana Tiamuja. Y tercero, dice, como señala Piensa, una teoría ayuda a obtener una buena práctica. Y una buena práctica ayuda a desarrollar otras teorías. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Muy buena tarde y felicitaciones por la exposición. Una inquietud. He entendido que la mayoría de las resoluciones cometen muchas falacias. ¿Significaría ello que en el penal hay más inocentes y fuera de la calle están libres? O sea, ¿hay más inocentes presos y culpables libres? Podría ser. ¿No? Podría ser. Y a veces también nos equivocamos. Por ejemplo, cuando sale en el periódico, juez fulano de tal soltó a tal alcalde o tal persona, tal cual, siempre echan la culpa al juez. Pero si ustedes se dan cuenta, a veces la teoría del caso desarrollada por el fiscal es tan pésima que si el fiscal, que si el juez le da prisión preventiva, es una arbitrariedad terrible. Pero si lo suelta, aquí hay corrupción. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podría ser que en el penal existiera mucha injusticia, ¿por qué no? Hay gente que no recibe lo que le corresponde, sí, hay gente que no recibe lo que le corresponde. Los razonamientos están al revés. Y también el juez no puede hacer nada cuando ve al demandante que plantea una pésima demanda. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces, muchas veces, he visto que el juez trata de ayudar, porque inconscientemente sabe que tiene el derecho, pero trata de ayudar. Lo que no debería de ser, porque ahí
el principio de imparcialidad estaría por los suelos. Pero ¿qué es lo que pasa? También ayuda a que si el juez analizaría debidamente las demandas, muchas de ellas no serían admitidas. Y eso trae dos cosas. Nunca vamos a desarrollar nuestras teorías, nunca va a mejorar el sistema de justicia, nunca van a mejorar los abogados, porque todo lo que hacen mal, porque sí, qué pena, ¿no? A veces, ahí está la falacia de misericordia. Señor abogado presenta una pésima demanda, pero yo sé que a la señora le corresponde el derecho. Entonces vamos a tratar de argumentar para que la demanda sea admitida. Y eso hace de que los demás no se esfuercen en obtener un buen nivel. Y siempre vamos a seguir en lo mismo. Puede que sí, y también puede que no. Habría que analizar caso por caso. Gracias. Luego de haber tenido la participación de la doctora Gabriela Carbonaca, y ahora sí vamos a invitar para el siguiente tema, nosotros en esta tarde, en este mes de la argumentación jurídica. Bien, los dejo con la doctora Natalia Canchanya para la exposición del siguiente tema. Vamos a brindarle un voto de aplausos. Ante todo, muy buenas noches con todos. Continuamos con la ponencia de esta noche. El tema que nos ocupa se denomina la argumentación psicológica. Sé que muchos han pensado o interiorizado a la argumentación psicológica como una idea de la formación que se realiza en la psiquis de una persona para argumentar sobre determinado tema. En el desarrollo de la presente, ayudaré a dilucidar qué es la argumentación psicológica y sus dificultades de aplicación dentro de la argumentación jurídica. Para ello, previamente, considero necesario establecer los alcances de la argumentación jurídica, su definición y el proceso en el que se forma para la toma de decisiones de los magistrados o demás operadores del derecho. La argumentación jurídica es un mecanismo que nos ayuda a construir las razones suficientes para respaldar nuestra decisión. Permite al juzgador o a los operadores jurídicos establecer justificantes en torno a una decisión con relevancia jurídica. ¿Cómo se forma? Ante el juzgador se presenta un problema. Él deberá determinar a qué se debe el problema, analizar los hechos, materia de este problema y en torno a ello establecer una decisión. Es así que entre el problema y la decisión, el juez deberá motivar su decisión a través de fundamentos complementarios o principales. Los fundamentos principales son aquellos fundamentos que engloban la decisión, sin los cuales la decisión perdería una fuerza o un sustento jurídico. Los argumentos o fundamentos complementarios son aquellos fundamentos que apoyan en sí la decisión, pero si es que no están presentes dentro de la argumentación, no varía en nada la decisión asumida. Ahora sí, la argumentación psicológica. ¿Qué es la argumentación psicológica? Es aquella argumentación mediante la cual se atribuye el significado a una norma en virtud de la voluntad del legislador. Es decir, cuando el juzgador advierta dudas interpretativas respecto de una norma, puede recurrir a la voluntad del legislador quien la redactó o quien la emitió para así determinar cuál ha sido la razón que lo llevó a emitir determinada norma. Sí. Entonces, cabe cuestionarse, ¿existe una voluntad? Pues bien, al respecto existen posiciones a favor como en contra. Las posiciones que están en contra o las personas que respaldan esta posición establecen que en un Estado democrático donde las normas se emiten a través de asambleas parlamentarias, donde no solo actúan un legislador o dos legisladores,
sino cientos, como el caso de nuestro Congreso, no se puede hablar entonces de una única voluntad, sino de varias. Asimismo, los parlamentarios tienen ideologías diferentes. El legislador a veces ve limitada su actuación a una forma mecánica, en tanto votará a favor de una norma por transacciones políticas entre los líderes de cada bancada o los portavoces de cada partido político. Muchas veces, las personas que emiten las normas no son personas que tienen conocimiento en derecho, sino simplemente han sido elegidos por el pueblo, pero sin tener los conocimientos respecto a la emisión de una norma. Entonces, ¿qué hacen? Contratan los servicios de técnicos que vienen a ser los asesores legales, ¿no? Entonces, son ellos los que emiten las normas, en realidad los que redactan la norma. Por lo que refieren, no había una voluntad en sí del propio legislador. Las posiciones que están a favor de la voluntad del legislador refieren que no es necesario saber cuál ha sido la voluntad del legislador quien redactó la norma, sino simplemente determinar que ha habido un pacto tácito entre las personas que han votado a favor de tal norma. Entonces, limitándose a saber únicamente qué es lo que ha querido el legislador con la emisión de la norma, evitando referirse sobre los demás legisladores. ¿En qué documentos podemos encontrar la argumentación? ¿A través de qué documentos podríamos realizar la argumentación psicológica? Se nos plantean 3 documentos que vienen a ser los trabajos preparatorios, la exposición de motivos y el preámbulo. Los trabajos preparatorios, como su mismo nombre lo dice, son trabajos previos a la emisión de una norma, encontrándose dentro de ellos los proyectos de ley, los debates que se hacen en la comisión del Congreso, asimismo las ponencias de cada comisión. La exposición de motivos es un texto que se coloca delante de una norma o de una ley que va a ser emitida. En ella se establecen las razones que llevan al legislador a emitir esa norma. El preámbulo es un texto también que antecede una ley. No obstante, no contiene las razones necesarias para determinar el sentido de la norma, sino más que nada es una introducción a lo que se va a decir dentro de ella. Por ejemplo, tenemos el preámbulo de la Constitución de 1993, que señala: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, bendeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. Entonces, no establece las razones o los motivos suficientes para señalar el por qué se está emitiendo la Constitución. Simplemente hace referencia a un texto introductorio. Esta es la exposición de motivos de la ley del feminicidio. En ella se establece los altos índices de violencia que viene padeciendo la mujer en la actualidad, por lo que considera necesario ser más efectivos y drásticos con las normas penales en torno a este tipo de violencia. Entonces, en la exposición de motivos se establece claramente cuáles son las razones justificantes para emitir esta norma. Ahora, en torno a la Constitución de 1993 se ha llevado un debate que ha sido puesto a través de comisiones. La Comisión de la Familia y la Sociedad, presidida por el congresista Freud Thorn Oyaguren, ha establecido la disposición del artículo 4 que hoy se encuentra en nuestra Constitución, siendo el Estado el protector del niño, el adolescente, la madre, el anciano, y estableciendo en el segundo párrafo que la forma del matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por ley. Pero durante el debate, el presidente de la comisión ha señalado que considera necesario establecer quiénes son las personas que pueden casarse. En tanto, existe la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo género. Entonces, si hacemos uso de la argumentación psicológica como un argumento jurídico, las personas que avalan el matrimonio entre personas del mismo género podrían remitirse a este debate, ¿no? Para establecer que la Constitución en ningún momento, o durante el debate de la Constitución, en ningún momento se
ser negado la posibilidad de reconocer este tipo de matrimonio, sino únicamente limitarse a señalar cuáles son el alcance legal del matrimonio y cómo debería establecerse dentro de nuestra sociedad. Ahora, el Código Civil de 1983 señala que el matrimonio es la unión de una mujer y de un varón. No obstante, la realidad social que se vivía en ese entonces era muy diferente a la que se vive actualmente. Entonces, la argumentación jurídica debe ser tomada así como una herramienta de sustentar nuestra decisión, pero no como una idea complementaria, no como una idea principal, sino una idea complementaria que refuerce nuestra decisión, más no que sustente sobre la cual se sustente en específico todo nuestro argumento. Ahora, el argumento psicológico puede utilizarse a través de referencias globales, es decir, hacemos referencia a la exposición de motivos en nuestro proceso de argumentación, pero no establecemos de qué parte en sí lo estamos extrayendo. Una referencia concisa, por lo contrario, nos ayuda a remitirnos a la norma y extraer de ella el tema o la parte de la exposición de motivos, de los debates, que nos sirve para coadyuvar en nuestra posición frente a una decisión. Considero que la argumentación psicológica debe ser tomada como una argumentación complementaria, ya que, como lo venía señalando anteriormente, durante los trabajos preparatorios, la exposición de motivos de determinadas normas y, si se quiere, el preámbulo, obedecen a realidades distintas a la que actualmente vivimos y no siempre reflejan la problemática de hoy en día y no necesariamente satisfacen las necesidades de los ciudadanos. Como tema de conclusión, la argumentación psicológica es un argumento, como lo señalaba, a través del cual buscamos entender cuál ha sido la voluntad del legislador a la hora de emitir una norma. ¿Para qué? Para saber en qué se ha basado para establecer determinada norma. El uso de la misma debe estar limitada a un argumento complementario y no principal. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas, ante todo, bueno, señor Guillermo, por primera vez estoy viniendo a estas conferencias. Soy psicólogo de profesión y bueno, me está interesado, ¿no?, en esto de la psicología dentro de también lo que es el plano jurídico, ¿no? También, bueno, actualmente, no sé, ahora están viendo leyes también lo que es, ¿no?, ahorita se casan en el mismo sexo y eso también nos está afectando, ¿no? Porque hay personas que también lo apoyan, también no quieren que eso sea real, ¿no? Hasta quieren adoptar hijos, a otras cosas más, ¿no? Bueno, no sé, en esto también, no sé, estamos mirando, no sé si es que también podríamos interceder, no sé, buenas leyes para abrir, no sé, ¿no?, en este campo, ¿no?, también, ¿no?, o nos puedan ayudar en la parte psicológica también, ¿no?, porque también hay personas que tienen derecho también a esa libertad, ¿no? Gracias. A ver, el matrimonio de las personas de un mismo género no es una problemática, no hay que denominarla así, sino es un tema controversial. Un tema controversial, ¿por qué? Porque existen posiciones muchas veces conservadoras que están en contra de ella. Pero también debemos verlo desde un tema constitucional. En la Constitución se establece que ninguna persona puede ser discriminada por su razón de origen o de sexo. Es decir, no se puede limitar, porque si nosotros limitamos el matrimonio a las personas del mismo sexo, estaríamos discriminándolas. Entonces, si nosotros nos remitimos, como le decía, al debate de la Constitución de 1993, en ninguna parte
se establece esta prohibición. Por el contrario, se señala que deberá de regularse las formas del matrimonio dentro de las leyes pertinentes. Entonces, lo que debería de hacerse, considero yo, sería una reforma dentro del Código Civil, porque es esa la que pone la limitación dentro de los géneros, estableciendo que solamente va a ser viable el matrimonio entre varones y mujeres. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por su participación en este mes de la argumentación jurídica. Quiero pedir un fuerte voto de aplausos para la doctora Gabriela Carvajal y la doctora Natalie Canchaya Rojas. La Comisión de Capacitación indica que también nos hace extensiva la invitación para el jueves 22 de marzo. Tendremos dos temas: neurociencia y argumentación jurídica, a cargo del expositor Manuel Lucena Baladí, y el tema parámetros para la valoración de la calidad de decisiones, a cargo de Fiorella Amaro Cosquillos. Quedan cordialmente invitados. Entonces, a nombre de la Comisión de Capacitación de esta Corte de Junín, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su participación. Buenas noches.